todos, mi nombre es Fabricio Granati, soy estudiante de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Soy miembro de Apertura Universitaria también. Acá estamos con Lucas Ponce, que me va a ayudar a llevar adelante un poco lo que es la charla. Y bueno, hoy nos encontramos arrancando el primer evento académico del año que llevamos adelante. Esta vez nos tocó organizar un congreso sobre Derecho Internacional, siguiendo la línea de los congresos que fuimos organizando el año pasado, que organizamos cursos de civil, cursos de penal. Veo que algunos también que estuvieron en esos congresos están ahora, así que buenísimo. Hoy vamos a estar con el doctor Berraz. Él es egresado y profesor de nuestra casa de estudios, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Él es profesor en Derecho Privado Internacional. Algunas observaciones para realizar. Las preguntas que vayan teniendo, vayan escribiéndolas en el chat, así evitamos que se las olviden y demás. Nosotros tenemos el chat abierto, así también como el profesor. Y cualquier pregunta que veamos que se pueda contestar en el momento, sin tratar de perder el hilo de la charla, la vamos contestando, y si no, las vamos leyendo al final cuando termine la exposición. Recordarles también, o bueno, avisarles porque capaz no saben, la charla del viernes con el doctor Fauri se pasó para las 4 de la tarde. De todas formas, se les va a llegar el mail a cada uno avisándoles de esto, así que quédense tranquilos que también van a ser notificados todos por ese medio. ¿No sé algo que quiera agregar, Lucas? No, nada, la observación que hiciste sobre las preguntas, si el profesor considera que pueden ser leídas en el momento, las leemos, y si no, bueno, al final, si queda tiempo, las respondemos todas. Buenísimo. Perfecto. Carlos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar, quería decirles que estoy muy contento de poder participar en esta reunión. Realmente me parece una muy buena iniciativa la que ustedes están llevando a cabo. Este tipo de eventos es, a mi entender, muy importante y es para mí una alegría poder participar. Lamentablemente, tenemos que hacerlo en estos términos, ¿no es cierto?, a través de la computadora. Hubiera sido mucho mejor poder reunirnos en la facultad o en cualquier otro lado, pero bueno, la realidad nos obliga a tener que buscar otras opciones, ¿no? Es la realidad que nos toca y no hay otra forma de hacerlo. Igualmente, como les decía, es un gusto y muy agradecido por la convocatoria. Bueno, la idea es que yo les comente algunas cuestiones sobre Derecho Internacional Privado. Creo que el título decía nociones básicas o generales y actualidad. Y para hacerlo me parece que lo mejor es comenzar desde el principio. Comenzar desde el principio significa preguntarnos de qué se trata esta disciplina, a qué se dedica, cuál es el objeto del Derecho Internacional Privado. Esa pregunta, ese interrogante, se responde generalmente con una frase que dice que el Derecho Internacional Privado se ocupa de casos privatistas multinacionales. Esa respuesta puede parecer a lo mejor un poquito fuerte, ¿no es cierto?, a este nivel de charla. Recién empezamos a ver de qué se trata la materia, y una respuesta de este tipo suena como que el contenido de la materia es complejo o que es difícil. En realidad, no es ni una cosa ni la otra. Esta materia tiene la particularidad de ser diferente a las otras en muchos aspectos. Ustedes con razón me pueden decir, todas las materias son distintas. Sí, es cierto, tienen todas un contenido curricular diferente. Pero en el Derecho Internacional Privado se dan algunas características que la distinguen un poco de las demás, y eso obliga a prestar un poquito más de atención nada más al principio para ver cómo es la mecánica, pero después no es algo complejo. Tiene mala fama por ahí la materia. Uno escucha por ahí esos comentarios de que es complicado, difícil. No es así. Al menos eso es lo que yo pienso. Bueno, decíamos que se trata de casos privatistas multinacionales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en primer lugar, que hablamos de casos y no de conflictos.
Casos en el sentido de relaciones jurídicas, es decir, relaciones entre los sujetos que tienen un interés determinado, que están buscando conseguir un determinado propósito, un determinado interés. Esas relaciones a veces pueden terminar en conflicto o a veces no, pero lo hacemos entonces generalizando y refiriéndonos a relaciones jurídicas. Esas relaciones jurídicas que se ven aquí, según la definición que les decía hoy, son ius privatistas y multinacionales. ¿Qué quiere decir eso? El término ius privatista significa que son relaciones de derecho privado. Ustedes saben cuáles son las relaciones de derecho privado por oposición a las que son de derecho público, es decir, las que persiguen intereses particulares, las que tienen como protagonistas a las personas físicas, a las personas jurídicas privadas y eventualmente también a los estados, pero en este último caso cuando lo hacen desprovistos del poder de imperio o de coerción, es decir, cuando actúan como si fuera un particular más. Son relaciones jurídicas con intereses privados. Y esas relaciones jurídicas con intereses privados se analizan en diferentes ámbitos. El derecho internacional privado comprende materias que se dedican o que analizan temas contractuales, societarios, de derecho de familia, divorcios, sucesiones, medios de pago, etcétera, etcétera. Son todas materias que ustedes ven a lo largo de la carrera. En ese punto ustedes me podrían decir, pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo es que son relaciones, o digamos que es una materia que es distinta a las otras? La diferencia está fundamentalmente en la segunda característica que les mencionaba hoy, el tema de la multinacionalidad. Hablar de multinacionalidad es sinónimo de internacionalidad, significa que estas relaciones jurídicas de derecho privado que nosotros vemos aquí tienen elementos internacionalmente dispersos. Eso quiere decir que las relaciones jurídicas que aquí se analizan no están situadas únicamente en Argentina. Es decir, la carrera se analiza estudiando todas esas materias que yo les decía, contratos, sucesiones, sucesorios, etcétera, sociedades, etcétera, pero desde un punto de vista interno. Cuando el caso comienza en Argentina, se desarrolla aquí y termina en Argentina. En el derecho internacional privado se estudian esas mismas relaciones, pero con un ingrediente de internacionalidad, que significa que estos casos no tienen todos los elementos situados en Argentina. O para decirlo mejor, y desde un punto de vista general, son casos que tienen elementos internacionalmente dispersos. Ustedes dirán, ¿existen estos casos? Sí, estos casos existen. Pongamos algunos ejemplos como para que se vayan ubicando. Supongamos que a raíz de, o que después de la pandemia, un comerciante argentino descubre que determinado producto se vende muy barato en el Brasil y entonces decide traerlo a la Argentina para venderlo aquí. Esta es una relación jurídica que involucra a una persona que está en Argentina y a otra que está en otro país, en Brasil. Y a su vez significa tener por objeto, como objetivo, el traslado de mercaderías de un país a otro. Seguramente va a significar también el traslado de divisas, porque el comerciante argentino va a tener que pagarle a esa persona. Esa relación jurídica no es igual a la que entabla un comerciante argentino con otro comerciante que está en Argentina. Por ejemplo, ustedes deciden irse de vacaciones y como estuvieron tanto tiempo sin poder viajar y encerrados y demás, deciden irse a un lugar lindo y eligen una linda playa en Uruguay. Entonces alquilan un inmueble, un departamento a la playa, el que dé a la playa. Resulta que cuando llegan a la localidad donde habían alquilado se dan cuenta que ese departamento no tenía las condiciones que ustedes habían pactado o que era de otras características. Ustedes están celebrando un contrato con una persona que tiene una propiedad que no se encuentra en Argentina. Por lo tanto, esas situaciones que se deriven a raíz de esa negociación no se pueden circunscribir solamente al ámbito argentino porque hay otros elementos en otros ordenamientos jurídicos. Para que esto sea así, se necesita que
sucedan dos condiciones. Hay un autor español que se llamaba Carrillo Salcedo que decía que estos casos suceden por un doble juego de circunstancias. Él decía que derivan de lo que él llamaba vocación ecuménica de los sujetos de derecho, que significa que la concreción de este tipo de relaciones jurídicas es una consecuencia de una característica que está innata en la naturaleza humana. Es decir, es la propia naturaleza del ser humano la que lo lleva a contactarse con otras personas que están en otros lugares, que están lejos de los lugares en donde normalmente ellos viven. Y paralelamente, o como segunda condición, existe lo que se llama una diversidad de ordenamientos jurídicos nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos son todos diferentes. Que el derecho argentino dice una cosa y esa misma cosa, o esa cosa sobre el mismo tema, en Brasil se resuelve de otra manera diferente. Y lo mismo pasa en Uruguay, en Francia o en Rusia. Si ustedes hacen un estudio de derecho comparado, se van a dar cuenta de que todos los derechos difieren en las soluciones. Hay algunos que son más parecidos a otros. Seguramente el derecho argentino se parece más al derecho uruguayo que al derecho de Polonia. Pero todos dicen cosas distintas. Hay dos razones que justifican estos casos. Una vocación de las personas de vincularse con otras que están en otros lugares y la presencia de ordenamientos jurídicos diferentes. Entonces, a partir de este problema, surge la necesidad de enfocar el caso de una manera diferente. Y es ahí donde está la diferencia del derecho internacional privado con las otras materias. O sea, el caso no se puede abordar desde lo interno, sino que tiene que ser abordado con otra perspectiva. Y analizar otras cuestiones que en los casos de derecho interno no son necesarias. Esos problemas que aquí se ven se podrían englobar en tres. Podríamos hablar de tres grandes grupos de problemas. Primero se los menciono, se los enumero y después los desarrollamos brevemente para ver de qué se trata cada uno de ellos. Uno de los problemas es el que podríamos denominar como jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la presencia de un problema en una relación jurídica que tiene elementos internacionales, es necesario determinar ante quién tengo que ir para pedir auxilio judicial o del que sea para que me den derechos. Es decir, ante quién debo acudir cuando tengo un problema de este tipo. ¿Hay algunos jueces que tengan competencia para entender este tipo de cuestiones? ¿Debo ir a los jueces comunes? ¿Cómo se hace? Ese es un primer problema. El segundo problema es, independientemente de quién sea el juez o quién resuelva estas cuestiones, es cómo lo hace, porque los derechos son todos diferentes. ¿Qué aplico? ¿El derecho de Uruguay o el derecho argentino? ¿El derecho brasileño? ¿Cómo se resuelven este tipo de cuestiones? Y el tercer gran grupo de problemas que se ven aquí tiene que ver con el tema del reconocimiento y ejecución de la sentencia, es decir, con las dificultades o no que va a encontrar el juez que resuelva o quien resuelva la cuestión en hacerla efectiva en el ámbito de otro ordenamiento jurídico. Vamos a ir viendo de a poquito cada una de estas cuestiones. El primer tema es el tema jurisdiccional. Supongamos que el comerciante brasileño que vendió al argentino esos productos que se elaboraban en Brasil, le mandó otros productos diferentes. Cuando el comerciante argentino abre el contenedor en el lugar de destino, se da cuenta de que los productos no eran de la calidad que se había pactado, o que venían menos, había menos cantidad. ¿Ante quién debe ir el comerciante argentino, para reclamarle al comerciante brasileño? Ya le envió cartas, intimaciones y demás, y no reacciona, no le contesta. ¿A dónde va? ¿Al juez argentino donde él vive? ¿Al juez de Brasil donde está domiciliado el comerciante extranjero, o debe ir a otro lado? Lamentablemente, al día de hoy no tenemos tribunales supranacionales, o sea, tribunales que sean superiores a los jueces de cada uno de esos países. Entonces,
es necesario determinar quiénes son los jueces, o los jueces de qué país son los que tienen competencia para entender y resolver un caso como este. Para eso, el Código Civil y Comercial tiene en la sección de Derecho Internacional Privado una serie de reglas. En primer lugar, establece los lugares en donde debo buscar estas respuestas. Por una cuestión, además constitucional, lo primero que debo hacer es aplicar las disposiciones de los tratados con los cuales Argentina se haya vinculado o obligado. Esto es lo que se llama fuente convencional. Tengo que ver si, en el caso en cuestión, hay una vinculación con algún país con el que Argentina haya firmado un tratado, y ahí se designe o se establezca quién es el que debe entender en este caso. Si no lo hubiera, tendría que fijarme en las disposiciones del Código Civil y Comercial o en leyes específicas con respecto a la materia en la cual, digamos, se debe resolver. Y eventualmente, en algunas situaciones, las partes pueden pactar quién habrá de ser el juez competente. Esto muchas veces lo hacen en el ámbito contractual, incorporando cláusulas en el negocio, estableciendo quiénes van a ser los jueces competentes. Independientemente de eso, el Código Civil y Comercial establece un principio general domiciliario. Se consagra la jurisdicción, salvo obviamente casos de jurisdicciones especiales, de los jueces del lugar del domicilio del demandado. Ustedes saben que el domicilio del demandado, o la jurisdicción de los jueces del domicilio del demandado, es una posibilidad que, digamos, deja contentos a las dos partes en el juicio. Al actor le conviene demandar ante los jueces del domicilio del demandado, porque normalmente en este lugar es donde este tiene bienes. Entonces, si gana el juicio, es probable que en ese lugar pueda hacer efectiva la sentencia. Y al demandado, a su vez, le conviene ser demandado ante los jueces de su domicilio, porque seguramente va a ser mucho más fácil para él defenderse ahí que en otro lado. Imagínense que ustedes son demandados por el actor que está en Estados Unidos o en Francia. Tengan que irse a esos países para defender su postura dentro de un juicio. Eso es mucho más complicado que defenderse si ustedes están aquí en Argentina. Y independientemente de esto, digamos, independientemente del principio general domiciliario en materia de jurisdicción, el Código establece distintas especies de jurisdicción según la materia de que se trate. Aunque en algunas situaciones el Código establece jurisdicción exclusiva argentina, que significa que solamente los jueces tienen competencia los jueces argentinos solamente tienen competencia para entender o resolver en este tipo de casos. Eso ocurre fundamentalmente en materia de inmuebles situados en Argentina, cuando la cuestión o tenga que ver, se relacione con inmuebles situados en Argentina, los jueces argentinos tienen lo que se llama jurisdicción exclusiva, que significa que se considera que son los únicos que tienen competencia para entender en esa cuestión. Lo mismo en cuestiones de inscripción o validez de patentes, marcas, diseños y dibujos o modelos industriales, cuando el registro de esos bienes se debe hacer en Argentina, o la validez o inscripción de inscripciones realizadas ante un registro público argentino. En esos casos hay competencia exclusiva de los tribunales nacionales. Y establece también como principio general la posibilidad de abocarse o declararse competentes en lo que se llama foro de necesidad. En aquellos casos en donde el juez no tenga una norma específica que le atribuya competencia, pero que se advierta la posibilidad de generar un impedimento o una imposibilidad del actor de acceder a la justicia. Cuando no tiene juez ante quien acudir, puede haber un principio de denegación de justicia, los jueces argentinos se pueden abocar a la cuestión. Estas son reglas que establece el Código Civil y Comercial para atribuir
competencia a jueces nacionales. Aunque después vamos a ver también que los jueces nacionales no son los únicos que están facultados para resolver este tipo de casos, sino que es cada vez más creciente la intervención de otros actores, digamos, de otras personas o de otros órganos que constituyen medios alternativos de solución de conflictos, por ejemplo, el arbitraje o la mediación. Bueno, este es un problema. ¿Ante quién tengo que ir? Las embajadas de los casos entre ciudadanos de distintos países. Ahí veo una pregunta que dice que si hay algún rol que cumplan las embajadas en los casos entre ciudadanos de distintos países. La verdad que no entiendo bien cuál sería el problema por el cual yo tenga que acudir a un embajador. Yo soy un comerciante argentino que no recibí un bien que me habían prometido del exterior y entonces se lo reclamo. Aquí lo que estamos viendo es ante quién se lo reclamo, pero aquí no hay una cuestión de derecho público que haga intervenir o que permita la intervención de la embajada, de una autoridad consular o del Ministerio de Relaciones Exteriores Argentina. Yo estoy en Argentina y le mando a alguien que está en el extranjero o me relaciono con alguien que está en el extranjero, pero no es un problema en donde el Estado argentino deba intervenir. Por eso yo les decía hoy, son cuestiones de naturaleza privada. No hay cuestiones de derecho público que justifiquen la intervención de una embajada aquí. Bueno, la otra cuestión era, el segundo problema que se derivaba de este tipo de casos era la vinculada con la resolución. No tanto quién es el que tiene que resolver este tema, sino cómo hace para resolverlo. Porque acuérdense de lo que les decía hoy, los derechos son todos distintos. Entonces, ¿yo cómo hago para resolver la cuestión? ¿Aplico el derecho argentino o aplico el derecho brasileño o aplico el derecho de otro país o resuelvo aplicando alguna otra cosa? Bueno, hay distintas opciones para hacerlo. La opción que se hace encuentra desterrada, que nadie considera, es la de resolver estos casos aplicando el derecho interno propio. Y yo no puedo resolver estas cuestiones aplicando derecho privado argentino, porque en estos casos hay involucrado otro ordenamiento jurídico que dice algo diferente. Y si yo siempre aplico derecho argentino, siempre voy a resolver los casos como a mí me parece. No voy a tener en cuenta lo que dicen otros ordenamientos. Entonces, significaría poner al derecho propio en un plano de superioridad con respecto a los demás, y esto hoy en día nadie considera como válido. Entonces, inicialmente se pensó en tratar de hacer que se aplique, para resolver el caso, el derecho que tenga una mayor vinculación con esto. Ustedes saben que las relaciones jurídicas tienen distintos elementos, ¿no? Elementos subjetivos, objetivos, causa, etc. Esos elementos no tienen todos la misma importancia. Hay un autor alemán que ustedes seguramente ya han estudiado en Introducción al Derecho, o del que han escuchado hablar, que es Savigny, que decía que las relaciones jurídicas tienen elementos que son más importantes que otros, y esos elementos tienen obviamente distinto peso. El elemento más importante tiene mayor gravitación que el elemento menos importante. Entonces, si un elemento importante de la relación jurídica está en otro estado, con su peso arrastra el caso hacia ese estado. Entonces, dice Savigny, lo mejor es hacer que el derecho de ese estado se aplique para resolver el problema. Si yo considero que en un contrato la cuestión fundamental, el elemento gravitante del contrato es el cumplimiento, voy a idear un dispositivo, una norma jurídica concretamente, que haga que se aplique el derecho de ese lugar, el derecho del lugar donde el contrato se cumple. En el Código Civil y Comercial hay una norma que es el artículo 2652 que dice eso, dice, los contratos se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. Este tipo de normas, que funciona de esta manera,
se llaman normas indirectas. Y se las llama también normas de conflicto. No sé si alguno habrá escuchado este término alguna vez, porque lo que dice, o lo que pretenden, es solucionar lo que se llama el conflicto de leyes. Es decir, hay dos derechos que en una relación jurídica están en conflicto. ¿Por qué? Porque el caso relaciona al derecho del país A y al derecho del país B. Los dos vienen a esa relación jurídica, pero dicen cosas distintas. Hoy les decía que el derecho de un país no es igual al derecho del otro. Entonces, están en conflicto esos derechos. La idea es que a través de una norma que se llama norma de conflicto, yo elija uno de estos dos derechos. ¿Cuál derecho? Aquel en donde sucede aquello que considero más importante de la relación jurídica que tengo que resolver. Por ejemplo, en materia de sociedades, el artículo 118, primera parte de la Ley de Sociedades, dice que las sociedades constituidas en el extranjero se rigen por la ley del lugar de constitución. Entonces, para saber qué derecho le aplico a una sociedad, para saber si es capaz o no de actuar en otro derecho y celebrar, por ejemplo, un contrato, tengo que ver dónde se ha constituido y ver si para ese derecho es válida o no es válida, es o no una sociedad y si tiene o no capacidad para hacerlo. Estas normas lo que pretenden es hacer que se aplique el derecho con el cual el caso tiene una mayor vinculación, aplicar el derecho más vinculado de la relación jurídica. Y eso supone que eventualmente yo tenga que resolver el caso aplicando el derecho de otro país, cuando ese elemento importante se da en el extranjero. Esta es una manera de solucionar los casos, a través de lo que se llaman las normas de conflicto. Otra manera es a través de lo que se llaman normas materiales. Las normas materiales son normas dispositivas. Estas son más sencillas porque son similares a las que ustedes conocen en el derecho interno. Tal cuestión se soluciona de esta manera. La norma me trae directamente la solución. Para constituir, si yo soy una sociedad extranjera y quiero constituir sucursal en Argentina, tengo que cumplir con los requisitos que me establece el artículo 100 de la Ley de Sociedades. O sea, estas normas materiales me dan la solución directa del caso. Y hay un tercer grupo de normas que se llama normas de aplicación inmediata o normas de policía, que son pocas, son, digamos, contadas dentro del derecho argentino, porque tienen como objetivo lograr que se aplique el derecho nacional. Yo les decía hoy que la norma de conflicto busca aplicar el derecho más vinculado a la relación jurídica. ¿Por qué? Porque eso es lo más justo. El caso no tiene elementos de extranjería relevantes y es mejor que sea el derecho de ese país el que lo resuelva. Aquí yo estoy diciendo que hay otra norma que en la misma situación, ante un caso de estas características, manda a aplicar el derecho propio. Eso pasa, como les decía hoy, en contadas situaciones. No es frecuente, pero sucede cuando al ordenamiento jurídico le interesa proteger un interés determinado. Hay una determinada cuestión que el ordenamiento jurídico quiere resolver de una determinada manera. ¿Cómo? Como lo hace su derecho interno. Entonces, se crea una norma así, una norma obligatoria, que manda a aplicar el derecho propio. Por ejemplo, la transmisión de los bienes inmuebles ubicados en Argentina se realiza de acuerdo a las leyes argentinas. Yo no puedo pactar la transferencia de un inmueble que está situado en Argentina aplicando las reglas de otro país. ¿Por qué? Porque lo que se busca es proteger la propiedad inmueble de los inmuebles situados en Argentina. Esas serían las tres maneras de resolver un caso internacional. Aplicando el derecho más vinculado, aplicando una norma que me diga cómo resolverlo, o aplicando el derecho propio, pero esto es excepcional y en situaciones muy, muy especiales. El tercer problema que decíamos hoy tiene que ver con el reconocimiento de esa sentencia en el extranjero. Imagínense ustedes qué pasaría
si un juez argentino dictara una sentencia que condena al comerciante brasileño a pagar una indemnización al comerciante argentino porque no le mandó la mercadería que éste le debía. ¿Cómo hace el juez argentino para hacer que esa sentencia se haga efectiva? Necesariamente se va a tener que vincular con un juez brasileño para que lo ayude, porque él no tiene jurisdicción para actuar fuera del territorio argentino. Los jueces argentinos tienen jurisdicción solamente territorial, local. Entonces, pretender ejecutar una sentencia en el extranjero requiere de la cooperación internacional. Requiere que el juez extranjero me haga caso y cumpla con mi pedido de que se haga lo que yo ordené en la sentencia. Eso muchas veces es bastante complejo, dependerá de lo que diga mi sentencia, de lo que diga el derecho extranjero, y en otras ocasiones también depende de los tratados o convenciones que haya firmados al respecto, que normalmente, que es la tendencia actual, digamos, tratar de celebrar acuerdos con distintos países para lograr que este mecanismo sea más sencillo, se pueda concretar. Este sería más o menos un panorama de lo que es el derecho internacional privado, digamos, moderno. Pero a partir de hace ya un tiempo, han comenzado a suceder ciertas cosas que han afectado al derecho internacional privado o que tienen influencia sobre el derecho internacional privado, y no solamente sobre esta disciplina, sino sobre el derecho en general y sobre la vida de todos nosotros también. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, son cuestiones que todos ustedes conocen. Por ejemplo, el tema de Internet y el comercio electrónico. Internet ha generado una verdadera revolución en el derecho internacional privado y en la vida de todos también. Al punto tal que una persona en su casa se puede vincular con otra que está en China y realizar una transacción con esa persona, sin siquiera trasladarse. Es decir, hoy en día ni siquiera se necesita el desplazamiento físico para poder vincularme con otra persona que está en el extranjero. Muchos de ustedes seguramente lo han hecho o conocen a alguien que ha comprado algo por internet que viene de China, de Estados Unidos o de Europa, donde a ustedes les parezca. Eso sucede mucho más frecuentemente y ha generado un aumento exponencial de este tipo de casos. Lo que antes era limitado a cuestiones de comercio exterior o a de relaciones que se daban en las fronteras de los países, hoy sucede en cualquier lado. Hay muchas de estas relaciones, hoy en día la mayoría, que se llevan a cabo de esta manera. Y además de lo que es Internet y lo que representa Internet, el acceso a la información y todo eso, hay otro fenómeno de tipo social que tiene que ver con los movimientos migratorios, la entrada y salida, los desplazamientos de personas que se dan en muchos lugares que en conjunto, los movimientos migratorios más Internet, lo que han generado es un desvanecimiento del concepto de frontera. Hoy las fronteras ya no son tan nítidas, sino que se han desdibujado un poco. No desde el punto de vista político, eso obviamente subsiste, pero el hecho de que uno se contacte con otras personas de esa manera ha generado que esa noción se desdibuje un poquito. Y por otro lado, también han aparecido otras situaciones que es lo que surge a partir de lo que se llama globalización. Estamos, ustedes han escuchado eso, ante un mundo global. Y ese mundo global ha generado que, entre otras cosas, los estados se agrupen en regiones o en comunidades. Eso pasa en muchos lugares, pero también pasa aquí, por ejemplo, con el Mercosur o en Europa, con la Comunidad Económica Europea. Y aparecen así otras figuras. Hay autoridades que son supranacionales, que escapan un poquito al control del Estado, lo cual también desdibuja el concepto de frontera.
Y también ha ido creciendo cada vez más la actividad de organizaciones internacionales y de grandes empresas que tienen sus propias reglas y que el Estado no puede acceder. Entonces, se hace un poco difícil sostener la solución de estos casos o de estos conflictos a partir de esas reglas que yo les mencionaba hoy, fundamentalmente del método localizador, de la norma de conflicto. En una compraventa por Internet es difícil encontrar cuál es el lugar de cumplimiento, cuál es el domicilio del demandado, cuál es el domicilio del comprador o del vendedor, porque esos conceptos son sustituidos por otros que han aparecido. Por ejemplo, el concepto de grupo, de comunidad, de dominio, de sitio. Eso es todo nuevo, digamos, y no estaba presente cuando se pergeñaron estas soluciones. Por lo tanto, es necesario cambiar, y así se ha hecho. Hoy en día, si bien el Estado tiene el control de estas normas, en cuanto a que estas normas todavía subsisten, ha crecido en gran medida una gran cantidad de normas que tienen otras fuentes, basadas, por ejemplo, en la costumbre, en la práctica, en la labor de distintas organizaciones internacionales, es lo que se llama hoy en día lex mercatoria, que son reglas que están fuera del ámbito estatal, pero que sirven para regular hoy en día este tipo de relaciones. Y esto desde el punto de vista de la solución de los casos. Y en cuanto a la jurisdicción o quiénes son los que resuelven este tipo de casos, es cada vez más frecuente el sometimiento de estas cuestiones a árbitros. Hoy está en auge el arbitraje en una medida muy, muy importante, desplazando la competencia de los jueces nacionales para resolver este tipo de temas. Así que, si bien la estructura de la materia subsiste, muchos de los casos se resuelven por estas metodologías clásicas, podríamos decir, existen hoy en día otras variantes a partir de nuevas circunstancias que han aparecido en la vida que obligaron y generaron otras formas de solucionarlo. Como les decía hoy, el título decía cuestiones básicas o elementales o un pantallazo general. Me parece que con esto tienen suficiente. Mi idea no es marearlos demasiado, sino presentar un panorama de cómo es la situación de esta disciplina en sus comienzos a la actualidad, y creo que con esto pueden tenerlo, aunque sea a grandes rasgos, más o menos completado el círculo. Así que quedo a disposición por si ustedes quieren hacer alguna consulta o alguna pregunta. No sé si quedó claro lo que preguntaba hoy Lucas con el tema de las embajadas. Esto no es una cuestión de derecho público, sino que aquí hay intereses privados. Por lo tanto, el Estado interviene solamente cuando estamos hablando de jueces que pertenecen al aparato estatal, pero no una intervención del Poder Ejecutivo, por ejemplo, a través de una embajada o de un consulado o algo de eso. Supongo que quedó claro eso. Buenísimo, Carlos. Bueno. ¿Alguno tiene una pregunta que se haya guardado para el final, que no haya escrito? No sé, ahí hacemos un poquito de tiempo esperando capaz que el compañero aparece. Pero fue todo bastante claro, Carlos. Además está bueno para la charla del profesor Jiménez mañana ya haber tenido esta introducción. Sí, por ahí cuando hablábamos de elegir algún tema para hablar, por ahí hay cuestiones que son específicas y no es bueno que ustedes sepan el resultado o el fin de la historia sin saber el mecanismo. Si ustedes no saben cómo funciona todo esto, y sí, el caso pasa a ser un cuento, o es nada más que una anécdota. La idea es que se familiaricen con el mecanismo, con la forma en que esto funciona, para que puedan comprenderlo en su conjunto, ¿no? En su totalidad. Sí, además mañana, por lo que tengo entendido, vamos a ver el caso particular de todo lo que fue la compra de vacunas. La información que vos decías en relación al vago ese,
Te mando más extenso, ¿eh? Ese no está hablando del tema, está hablando. No, está hablando acá. Ah, está. Sí, no sé bien de qué va a hablar, pero sí, habíamos hablado del tema. Tengo entendido que se habló sobre el contrato y la compra y demás. Sí, igual ahí también es importante el tema porque hay intereses de dos tipos ahí. Ahí el Estado, por ejemplo, en ese caso, interviene como un particular más, celebra un contrato con una empresa, pero también hay de trasfondo cuestiones de derecho público, porque está en juego la salud pública, ¿no? Entonces, el doctor Jiménez seguramente les va a explicar cómo funciona este juego de intereses entre lo público y lo privado. Es muy interesante ese tema. Se compatibiliza, sería. Sí, se complementan, exactamente. Bien, y recordarle, pues, justo voy a aprovechar la oportunidad, que la charla de mañana con Jiménez es a las 16 horas, 18 horas, perdón, de la tarde. Y bueno, como dijo Fabio al principio, la del viernes se pasa para las 4 de la tarde. Sí, así es. Así que bueno, si no hay preguntas, Carlos, agradecerte en nombre personal, en nombre de la agrupación y de todo acá lo que estamos presenciando la exposición. Al contrario, el agradecido soy yo, un gusto de haber podido participar. Así que buenísimo. Nos vemos mañana a todos los compañeros. Así que. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Carlos, gracias. Hasta luego. Chao, Carlos, muchas gracias. Un gusto.